San Juan. Hay la Biblia es una fuente inagotable de información. Inagotable. El que verdaderamente leyó la Biblia, la estudia, no puede entender cómo tantas cosas hay metidas ahí adentro. Está bien, es grande, porque uno dice, no, la Biblia es un libraco gigante. Pero aparte de eso, hay personas que ya se les hizo chico este libro y vuelven a leer los mismos pasajes 3, 4 veces y vuelven a encontrar otras cosas, vuelven a descubrir en estos pasajes. Una de las cosas más lindas que existe es la vida de Jesús. Y yo les quiero leer un pasaje que está en el libro de San Juan, capítulo 7, versículo 37. Es un pasaje que siempre que me invitan a predicar a un aire libre o a un lugar de esos, digamos que es como uno de los más lindos que encuentro para poder transmitirle a la gente, al que no cree, estas cosas. Y hoy se lo quiero leer, quiero compartirlo entre todos nosotros porque creo que nos hace falta. Vamos a leer en 7:37. Tiene un título que dice Ríos de Agua Viva. Tienen que saber que los títulos que están en la Biblia no son bíblicos. O sea que la palabra inspirada por Dios era sin título. Los títulos son cosas que le agregaron la gente, que si bien no están mal, no es inspirado por Dios. Y dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vamos a hacer una oración. Señor, te doy gracias, Padre. Señor, porque yo siempre sé que vos nos acompañás. En el nombre de Jesús te ruego que ahora, Señor, toques a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Señor, bendecí esto, que tu palabra llegue a cada uno, que sea atesorada en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te ruego que bendiga, Señor, mi vida, para que pueda, Señor, agradarte en el nombre de Jesús. Y te ruego que bendigas la vida de mis hermanos, que también puedan hacerlo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, dice que había una... Vamos a sacar esto de acá. Vamos a sacar esto, lo que se va a caer en cualquier momento. Resulta que había una fiesta que se hacía, muchas veces ya lo he dicho, muchos de ustedes me escucharon hablar de eso. Había una fiesta que se hacía anual, en realidad todas las fiestas eran casi anuales, pero había una fiesta que era una gran fiesta, que duraba 7 días. Las personas venían desde lugares muy lejanos, a pesar de que Israel era un país chiquito, no recuerdo, creo que tiene 300 kilómetros de extensión, de norte a sur, y un poco menos de ancho, ¿no? Y dice que se juntaban en lo que era la vida neurálgica del país, en Jerusalén, y se conmemoraba una fiesta que duraba 7 días. O sea que la gente, digamos que invadía la ciudad. Ustedes, no sé si saben que acá en Argentina se hace un par de fiestas en Luján, una la de las carretas, otra. Imagínense que el otro día me contaba uno que en la fiesta de las carretas vienen gente caminando desde La Pampa, desde Santiago del Estero, vienen kilómetros y kilómetros y kilómetros con las carretas
Y me estaban contando que hay gente mala que va matando caballos por el camino, se le mueren los caballos porque los cansan y los dejan muertos y siguen camino. Cuando llegan a Luján, lo que hacen en la ciudad es impresionante, porque la ciudad queda totalmente colapsada. No encuentran baño, no encuentran lugares donde comer. Es como que entra la langosta, todo lo que hay lo depreda, no queda nada. Y la gente que vive en Luján odia las fiestas esas, a pesar de que le deja un montón de plata a ese pueblo, odian esa fiesta porque ese día dice que no pueden salir a la calle porque encuentran gente haciendo sus necesidades por la calle. Un desastre encuentran. Bueno, este era un pueblo tal vez un poco más ordenado, tal vez no, era más natural, había más naturaleza, pero resulta que se juntaban todos los años en el mismo lugar. Y la gente preparaba, como muchas veces me han escuchado decirlo, preparaba todo lo que iba a llevar para su viaje, que tal vez le duraban días, al lugar, y preparaban sus vestimentas, porque iban a estar 7 días. Llevaban sus 7 mejores vestidos, sus 7 mejores calzados, o 3 o 4, llevaban cositas para ponerse en el pelo. Los hombres, los sacerdotes ensanchaban se ponían unos flecos que tenían versículos bíblicos, llevaban el mejor rollo, muchos llevaban el rollo de la Biblia, que lo tenían guardado de los padres, de los abuelos, y todos llevaban la mejor carreta adornada, los mejores caballos, los mejores bueyes, las mejores vacas, todos estaban todo preparado. Y ancestralmente, desde cientos de años atrás, sus padres, abuelos y bisabuelos, cuando se juntaban en la fiesta, se encontraban con otras familias que por ahí pertenecían a la misma familia, y cuando se dividieron, que se casaron, sus hijas fueron a casarse con otro de otra ciudad, o sus hijos se fueron para otro lado, se reconciliaban con todos sus hijos, su familia, y prácticamente la unión era entre casi todo el mundo. O sea que uno no era un celular, no importa, dale, cuando llegamos allá te llamo por teléfono y nos vemos dónde estás vos. Y había miles y miles de personas. Cuentan que se juntaban más de 1 millón de personas. Tal vez algunos dicen que había 5 millones de personas. Era espeluznante la cantidad de gente que había. En un estadio de fútbol entra como máximo, el más grande, no sé, 150.000 personas entrarán. 100.000 personas creo que entran en el Maracaná. Imagínense la cantidad de personas que había en ese lugar. Y muchos llegaban a esa fiesta y decían, bueno, yo me voy a encontrar, las chicas me voy a encontrar con el fulano, el hijo de fulano. Los chicos decían, está la hija de tal, la hija de tal. Me la encontré el año pasado, le dije que este año la iba a ver. Los nenes chiquitos sabían que cuando iba caminando me voy a encontrar con tal o cual, me voy a encontrar con ese que jugué el año pasado, que hice esto, que hice el otro. Y así estaba programado el viaje. Resulta que cuando todo esto acontece, la fiesta se dio, ¿no? Y pasaron los días y la gente se tiraba y dormía. Y, me quedo a dormir en la carpa del otro. No, yo quiero ir acá, yo quiero seguir jugando. No, vení que tenés que dormir. Oscuro, algunas lámparas. Era de película, era. Y dormir, y se levantaron el otro día, y vamos a desayunar con fulano, y era como que tantas cosas querían hacer todo, que lo querían vivir esos días, lo querían vivir como los últimos, porque no se querían perder nada, porque sabían que después volvían a sus casas y tenían que esperar otro año más para una fiesta tan grande. Y música, y todos los instrumentos musicales que había en el pueblo, en el país entero, convergían en ese lugar, y todos iban con todos sus instrumentos y se juntaban y todo en base a Dios y cantaban las canciones. Resulta que cuando habían pasado los 6 días, dice la Biblia así: y en el último y gran día de la fiesta,
en el último y gran día de la fiesta. Ese era el día más grande de la fiesta que sucedía en esa ciudad de Jerusalén. Dice que en ese día Jesús había vivido los 6 días de festividad. Jesús había cantado, había comido, había dormido, porque había tenido que ir a dormir con sus discípulos o con quien sea, o con sus parientes. Y había pasado todos esos 6 días caminando, observando, escuchando. Pero él tenía una percepción y una sensibilidad especial para con sus semejantes. Él podía ver cosas que muy pocos de nosotros podemos ver. Él podía escuchar y escuchar el corazón de las personas, no simplemente su voz. Y dice que luego de 6 días de prácticamente cruzarse con todo el país, porque todo el país andaba ahí, había lugares donde se apretujaba la gente uno al lado del otro, dice que se puso en un lugar en el camino y dice que se puso en pie. Yo diría que se puso en un lugar como para sobresalir del común denominador de la gente. Y la situación que vivía Jesús en ese momento y que vivía todas esas personas, no era que Jesús se levantó y quería ser el tipo más importante y demostrarle a todos, acá estoy yo, soy Jesús. De ninguna manera había eso en él. Simplemente que la humildad no le permitía seguir con esa falsa humildad que cualquiera hubiera tenido en ese momento, y decir, no, yo no voy a hacer nada porque me quedo callado, que voy a abrir la boca acá, que todos van a decir, que yo, que esto, que yo, que aquello, que yo quiero sobresalir. No le quedaba más remedio porque no tenía opción. Y siendo lo que era, y viendo lo que eran los demás, dice que se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y saben por qué? Porque la gente que había venido a escuchar, a encontrarse, a festejar, se iba y no habían logrado sus objetivos. El que te quería encontrar con la chica, se encontró por ahí con la chica, pero no se iba contento. Y por más que se había encontrado con la chica y había arreglado volver a verla, igual en su alma había un vacío que Jesús lo notaba. El hombre que había venido con todos sus flecos, todos mostrando con el rollo, ser un gran señor de las Escrituras, también se iba y tenía ese vacío. El humilde y el sencillo, el que no tenía nada, que venía a pasar un buen momento, se iba con un vacío en su alma. Todos juntos, las millones de personas que estaban ahí, entre todos no podían llenarse unos con otros. Ninguno le podía brindar al otro lo que realmente necesitaba. Nadie podía traerle un segundito de felicidad al otro porque no había en él la felicidad como para desbordar su vida y podérsela dar al otro. Por eso, viendo Jesús el vacío en el corazón del hombre, dice que se paró y dijo, ¡hey! ¡Escuchen! ¡hey! ¡hey! Una cosa así, ¡escúchenme! ¡escúchenme! Porque viendo lo que pasaba, dijo, escúchenme a mí. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba.
y de su interior correrán ríos de agua viva. Yo sé cómo hacer para que ustedes se enciendan, para que sean fuente, para que no tengan que vivir de prestado, para que no tengan que hacer todas estas cositas que se hacen en el mundo para estar felices y contentos, sino que yo sé que para poder suplir eso, solamente yo lo puedo hacer. Ustedes no van a necesitar todas esas cosas que creen que los van a hacer felices. Solamente esto es lo que los va a hacer felices. De ahí va a salir, de adentro, del interior, van a salir los ríos de agua viva. Y van a tener algo para poder brindarle a los demás y para poder dar. Pero todo lo que al hombre le hace creer que le da un segundito de felicidad, momentos nomás, o que creen que le da días, que su vida con esa búsqueda, cuando se encuentra eso, se termina y ya todo está cumplido. Jesús le enseñaba que nada de eso sirve. Miren, yo siempre le digo una cosa a la gente. Hay una diferencia muy grande entre un pobre y un rico. Ustedes me van a decir, sí, el rico es malo, es avaro. Porque la gente cree siempre eso. El pobre siempre lo mira mal al rico. Creen que el rico es una mala persona. Pero saben que la diferencia no es esa. Al menos hay muchas diferencias, pero la que yo quiero decir es esto. El rico ya sabe que con la riqueza no suple el vacío de su alma y no llena el vacío de su alma. Y el pobre no lo sabe. El pobre se la pasa toda la vida soñando que va a ser rico, creyendo que eso lo va a librar de todos sus problemas. Y el rico, si fue pobre, creyó eso también. Y cuando fue rico, se dio cuenta que la riqueza tampoco suplía la falta que había en su corazón y el vacío. Esto, ¿saben qué? Es para todos ustedes, para mí, para todo el que escucha, que hay una sola forma de llenar nuestra alma y ser fuente, de no vivir de prestado. Siempre uno quiere vivir de alguna cosita que encuentra. Vamos a la casa de fulano porque tiene buena onda, vamos a tal lugar porque nos vamos a divertir. La gente dice, no vamos a la casa de él porque viste que toda pálida tira. No, ahí no hay buena onda, es un lugar donde es oscuro, tenebroso. Las tinieblas no resplandecen sobre la luz. Cuando hay oscuridad y se prende una luz, las tinieblas desaparecen. Nosotros, la Biblia dice que si somos fuente, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. No vamos a necesitar vivir de prestado. No vamos a necesitar leer un librito para poder transmitirle a otro una llenura. Ni vamos a necesitar llegar a terminar la canción que escuché, te voy a presentar esto para que vos... Sino que de nosotros mismos van a salir vida, palabras, fuego, agua, pero que salte para vida eterna, dice la Biblia. Dice que vamos a ser fuente. Y yo quiero que ustedes se conviertan en fuente. ¿Y sabe qué es esto? Que ustedes se van a presentar adelante de su familia y su familia en el fondo va a mirar y va a decir, ¿cómo me dijo eso? Y las palabras se las van a ubicar, el espíritu se la va a dar para ubicársela justa. Y todos los que lo rodean van a decir, ¿de dónde sacó eso? Como decían de Jesús, ¿de dónde tiene este letras? Si no estudió, ¿cómo sabe estas cosas? Jesús, la gente le preguntaba y él contestaba siempre cosas que los dejaba sorprendidos. Todos
1000 años de cultura, 2000 años, 3000 años de cultura tenían los judíos, de leer las escrituras, y un día Jesús le dijo, ¿de quién es hijo el Cristo? De David, le dijeron. Al unísono, todos le contestaron, de David. Entonces Jesús le dijo, ¿y cómo David mismo, dice en la escritura, cómo David mismo le llama padre, si es su hijo? ¿Cómo? Todo el mundo quedó sorprendido, acá está escrito. David al Mesías lo llamaba padre, y ellos decían que era el hijo. ¿De quién es hijo el Cristo? De David. Entonces, enloquecía a la gente con esa sabiduría que le salía de él, que era una persona sencilla. ¿Por qué? Porque era fuente, le salía solo. Yo tuve la oportunidad, termino con esto, de conocer a una persona que iba siempre con una Biblia, un jovencito de 18 años, que no sabía ni leer ni escribir. Y andaba con la Biblia, ¿no? Y yo predicaba en una iglesia, y yo decía algo que yo sentía que lo que decía era del Espíritu, y él estaba sentado en el fondo de la iglesia y largaba una carcajada, pero una carcajada que hacía. La primera carcajada me quedé medio frío, después me di cuenta que era de Dios la risa, porque siempre que se reía cuando había una palabra que lo motivaba. Y cuando termino de predicar y qué sé yo, hablo, una de esas casualidades, hablo con la tía de él. Y la tía de él me dice, no, él es mi sobrino, dice. Y vos sabés que él desde chiquito, desde que nació, nadie nunca lo vio reírse. ¿Cómo? Nunca. Él nunca se rió. Lo llevaron a médicos, se preocuparon, hicieron todo. Nunca se rió. Dice, cuando se convirtió, se empezó a reír. Y él está sentado y le viene una alegría tan grande que él se ríe así porque sí. Y bueno, volviendo a esto, toda la gente que te rodea, cuando nosotros nos damos cuenta de que los demás no pueden suplir nuestros vacíos y lo vamos a buscar en Dios, y lo vemos que Jesús, cuando tenemos esa conciencia, enseguida se nos viene a la mente Jesús parado, viendo a la gente que salía vacía y volvía todas a sus pueblos, en todas las direcciones, salían de Jerusalén, y el común denominador era que cada uno que salía, Jesús veía el vacío, y pasaban 10, y pasaban 20, y pasaban 50, y 5.000, y 50.000, y Jesús seguía viendo a la gente que pasaba, y todos pasaban igual, vacíos. En ese momento tenemos que agarrar, cuando tomamos conciencia, decir, está ahí, todavía diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y la Biblia dice, buscad primeramente el reino de los cielos y todas las cosas vendrán por añadidura. Y que Dios los bendiga. ¿Amén? Amén.